Vamos con la primera vía. La primera vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios es la vía del movimiento. Se parte de el hecho evidente de que existe movimiento, es decir, pasos de la potencia al acto, de la posibilidad de ser al efectivamente ser. Luego Santo Tomás va a decir que para que pueda darse coherentemente el movimiento, es decir, paso de la potencia al acto, se va a requerir en última instancia de un primer motor inmóvil, es decir, un ser que esté en acto puro y que sustente los pasos de la potencia al acto de los demás seres. Y ese ser que está en acto puro y sustenta el conjunto del movimiento es el que conocemos con el nombre de Dios y por lo tanto Dios existe. No me voy a meter aquí a una explicación detallada de toda la deducción del argumento, porque eso yo ya lo he hecho en varios otros videos, mi trabajo público por escrito, en mi libro Dios existe y todo ello. O sea, entiendo que quienes ven este video pues ya están más o menos familiarizados con lo que son las 5 vías. Y más bien lo que vamos a hacer es tratar de pulir nuestro entendimiento al respecto por medio de ejemplos sencillos. Entonces, vamos a examinar un tanto los ejemplos que doy en el libro. Vamos a la página 49. Dice lo siguiente, abro cita. Ilustremos lo anterior con un ejemplo sencillo. Habíamos definido a la potencia como la capacidad de ser de lo que todavía no es, y al acto como el efectivamente ser. Pues bien, en nuestro ejemplo tendremos que un balón de fútbol será un gol en potencia mientras esté en juego, y será un gol en acto cuando entre al arco. ¿Podrá por sí mismo el balón convertirse en un gol? No. El balón solo está en capacidad, potencia de ser un gol, acto, pero no existe por sí mismo en el estado de gol, siendo que para pasar de un estado de no gol a un estado de gol, movimiento, requiere ser pateado hacia adentro del arco, es decir, requiere ser movido por otro. ¿Quién es este otro? El jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque es el que tiene la capacidad de actualizar la potencia del balón de ser un gol, conduciéndolo a dicho efecto por medio de una patada. En otras palabras, el balón es el móvil y el jugador es el motor. Fin de cita. Si se ve el contexto de este ejemplo, lo que estoy ilustrando es la premisa 2 del razonamiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces, el ejemplo que se está dando aquí busca ilustrar la noción tomista de paso de la potencia al acto, con una analogía sencilla de esto del fútbol. Pues bien, en este ejemplo tenemos la potencia del balón para hacer gol, tenemos el acto de que efectivamente sea gol y el movimiento al cual es llevado por un ente distinto que sería el jugador de fútbol. Entonces, el ejemplo cumple con su cometido de ilustrar la noción de paso de la potencia al acto y de cómo el balón es actualizado por otro, por el jugador de fútbol que da una patada en acto para hacer que el balón pase la potencia de ser gol a efectivamente ser un gol. Entonces el ejemplo es pertinente porque logra su cometido. Ahora, con este ejemplo yo quiero ilustrar toda la vía tomista con todos los pasos intermedios y todos los detalles. No, en ningún momento yo digo una tontería como de que sí que está el balón y que es gol porque lo pateó el futbolista, pero el futbolista lo pateó porque alguien lo había pateado a él y a ese futbolista que lo pateó otro y lo pateó otro. No, o sea, el ejemplo que estoy tomando es simplemente para ilustrar la noción tomista de paso de la potencia al acto. Y ya está. ¿Ok? Consideremos entonces otro caso. Ahora vamos a ver un ejemplo con el que yo sí busco ilustrar ya el conjunto del razonamiento tomista. Este se trata de un ejemplo o de una analogía que estoy dando ya más adelante en el argumento cuando se ha desarrollado más pasos. Lo encontramos en la página número 50 del libro. A ver. Aquí. Abro cita. Imaginemos que vemos pasar un tren por primera vez. Desconcertados nos preguntamos cómo se mueve el vagón que pasa a nuestro lado. Inmediatamente nos damos cuenta de que está siendo jalado por el vagón anterior,
Pero entonces nos preguntamos, ¿y cómo se mueve ese vagón? Y nos respondemos, ah, claro, lo está jalando el otro, que va más adelante. Pero entonces nos acosa la pregunta, ¿y qué es lo que mueve a ese? Justo en ese momento, antes de que nos respondamos, aparece alguien y nos dice, no te sigas rompiendo la cabeza, hay infinitos vagones que se mueven unos a otros. ¿Le creeríamos? Tal vez en un primer momento sí, pero si analizamos bien las cosas nos daremos cuenta de que dicha afirmación no tiene ni pies ni cabeza. Y es que si fueran infinitos vagones que se dan sucesivamente el movimiento, tendría que pasar un proceso infinito de transmisión del movimiento para que recién pueda moverse el vagón que está al lado nuestro. Pero eso es una clara contradictio in adjecto, contradicción adjetiva, pues no puede haber un infinito terminado. ¿No? Y ya está. Más adelante en la misma página digo lo siguiente. Así pues, donde hay serie hay término. Se puede contar 1, 2, 3, pero nunca se llegará a decir infinito. Por más que la serie pueda seguir de modo indefinido, siempre se estará en una cantidad definida de términos por más grande que ésta sea. No es posible entonces una cadena infinita de movimiento. Por consiguiente es necesario que exista un primer motor, o en términos del ejemplo, una locomotora. Fin de cita. ¿Es pertinente este ejemplo? ¿Está en línea con la idea de causalidad jerárquica? Sí, porque si fuera una mera causalidad lineal, serían todos puros vagones. Pero no, en el ejemplo hay una locomotora. O sea, la locomotora tiene, por decirlo así, un movimiento autónomo, hablando al menos en términos mecánicos, y aislando un poco el ejemplo del tren. Entonces, los vagones son movidos en virtud de la locomotora. Y la locomotora no es un vagón más. La locomotora está en una jerarquía de causalidad superior a los vagones que están amarrados entre sí. Entonces se ve que este ejemplo está en línea con la idea de causalidad jerárquica. Y de hecho, el ejemplo está en línea también con lo que ilustra el propio Aquino. ¿Cómo así? Bueno, resulta que en la primera vía Aquino pone un ejemplo. Así pues, él dice en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta, ilustrando la primera vía, lo siguiente. Los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Entonces, fíjense, los motores intermedios, ¿qué serían los motores intermedios? Por ejemplo, los vagones intermedios. Ok, no mueven nada, es decir, no mueven a los otros vagones, no los jalan, a menos que sean movidos por el primer motor. ¿Y quién sería el primer motor? La locomotora. Y está en una jerarquía de causalidad superior. Así como la mano que mueve el bastón para mover otra cosa, como por ejemplo una pelota, está en una jerarquía superior de causalidad. En consecuencia, el ejemplo que estoy dando en mi libro tiene correspondencia directa con el ejemplo que da el propio Santo Tomás. Ahora, si alguien cree que ignoro la distinción entre la causalidad lineal y la causalidad jerárquica porque no hablo explícitamente con esa terminología, es que le falta mucha comprensión de lectura. Porque en el mismo libro hago una formulación que explícitamente implica el contenido de los conceptos de causalidad lineal y causalidad jerárquica. Efectivamente, en la página 51 del libro, es decir, solamente en la página siguiente de haber puesto el ejemplo de la locomotora, digo lo siguiente. Abro cita. Cuando deducimos el primer motor inmóvil. Este primer motor inmóvil ha de ser entonces acto puro sin mezcla alguna de potencialidad, siendo por ello que no precisa de nada anterior a sí mismo que actualice sus potencias, de las que carece. Ha de ser origen sin origen, causa incausada. Primero, pero no meramente como parte de una serie numerable cuantitativamente, sino primero cualitativamente, es decir, como fuente ontológica primaria del movimiento y nunca como un mero cauce de este. Fin de cita. Entonces, no estoy poniendo el primer motor como simplemente un primer miembro dentro de una causalidad lineal o de una serie accidentalmente ordenada. Explícitamente estoy diciendo que el primer motor está en otro orden de cosas, que es cualitativamente distinto. No es un mero miembro
cuantitativo más, aunque sea el primero de la serie cuantitativa. No, es cualitativamente distinto y da su sustento a todo. Ahora, a veces se va a la cuestión de la simultaneidad, ¿no? Y se dice, bueno, es que lo que se requiere es que el primer motor dé un sustento simultáneo al conjunto de los miembros de la cadena. Bueno, en el ejemplo de la locomotora, que es con el que busco ilustrar el conjunto del argumento, la locomotora da simultáneamente en su acto de moverse el sustento a todos los vagones para que estos puedan ser movidos. Entonces el ejemplo tiene correspondencia. ¿Ok?